Misión. Continuamos en Argumentos, evaluando todo el panorama político nacional, conversando con Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Usted mencionaba ya en la parte anterior que el Centro Carter había venido a Venezuela el 2 de noviembre, estuvo una misión viniendo aquí, reuniéndose con diferentes actores. ¿Cómo evalúa usted esa reunión y que, pues bueno, de qué pudiese tratarse y los resultados que pudiese ver luego de esta reunión y de este encuentro que tuvieron en el país? Bueno, a ver, lo primero que quiero ser muy claro es yo no tuve la oportunidad de reunirme con el Centro Carter, no se me llamó en esta oportunidad, otras me han llamado, pero la realidad del asunto es que yo veo de manera positiva que el Centro Carter haya venido con tanta anticipación a Venezuela, porque en los últimos procesos el Centro Carter no ha tenido la oportunidad, por falta de tiempo, de poder montar una misión de observación propiamente, sino ha traído misiones de estudio, o sea, unos pocos expertos muy especializados que han visto lo que ha sucedido en el tema electoral y han levantado su propio informe sobre lo que se ha visto en Venezuela, pero no han tenido la oportunidad de montar propiamente una misión de observación electoral. Siendo el compromiso expresado en el Acuerdo de Barbados que la elección presidencial va a ocurrir en el segundo semestre del año, y el segundo semestre del año empieza en julio, entonces al final del día toca al Centro Carter y a cualquier otro equipo de observadores empezar su trabajo ya. ¿Por qué? Porque una misión de observación necesita mucho tiempo para montarse y necesita estar instalada en el país desde muy temprano, no desde el día antes de la elección. Una misión de observación está meses antes del proceso electoral en el país porque tienen que ser testigos de todos los diferentes procesos que hay. Registro electoral, máquinas de votación, auditorías, o sea, tienen que estar en todos estos procesos. Entonces allí, inclusive, en el caso de la misión europea, ellos básicamente entraron también, no diría que tarde, pero digamos que pudieron haber entrado mucho antes para tener una visión mucho más completa de esto. Entonces yo creo que mi impresión, mi opinión es que el Centro Carter vino a preparar su misión de observación. Me imagino que es eso a lo que vino y por eso vino con tanta anticipación. Y creo que por el otro lado, igual que lo hizo el Centro Carter, posiblemente los europeos van a venir posiblemente o a finales de este año o muy temprano el año que viene a preparar su propia misión de observación electoral y así cualquier otro grupo internacional que pretenda hacer observación electoral. Y ahí es muy claro para nuestros amigos televidentes dejar muy claro que una misión de observación electoral no son 20, 100 o 50 personalidades que yo invito el día de la elección para pasearlas por unos pocos centros de votación y para que vean lo que allí pasa. Una misión de observación implica un despliegue de personal a nivel de todo el país para tratar de ver lo que está pasando en cada lugar y para poder tener por lo menos una muestra válida de lo que está sucediendo en el país. Obviamente no pueden estar en cada centro, en cada mesa de votación, pero si hacen una selección de centros y de mesas que sea representativa de todo el país para poder tener una idea exacta de lo que está pasando en el proceso. Y eso implica un despliegue muy complicado, muy complejo, implica una inversión de recursos muy importante que nosotros como venezolanos no podemos más que agradecer a las instituciones que están dispuestas a venir a Venezuela, pero sí es importante que si van a hacer observación electoral propiamente, la hagan bien y eso va a implicar que tienen que venir con la suficiente anticipación para poder agarrar el proceso desde cero y no empezar a observar el proceso ya cuando está en sus fases finales. Claro, en ese sentido, ¿cuán importante sería pues este proceso y que, como usted dice, esa posibilidad de que realmente esa misión técnica se instale y pues evalúe todo el proceso, entendiendo que también esto es parte de esos acuerdos donde se llegaron pues a que existan observadores internacionales, como usted lo decía, la Unión Europea y también pues el Centro Carter y que pues evalúen y que garanticen pues la transparencia del proceso? Mira, yo creo que es muy importante por varias razones, ¿ok? La primera es porque una misión de observación electoral es una garantía para todos los electores. ¿Por qué? Porque en todo país hay un grupo que de alguna manera confía en la autoridad electoral y un grupo que no confía. Un grupo que cree que la autoridad electoral juega de manera sesgada para alguna de las partes que está compitiendo en ese proceso o que hay una parte que no está representada
en el organismo electoral y que se siente en desventaja por esto. Entonces, la presencia de la observación electoral es fundamental. Y después, por otro lado, como te decía hace un momento, es importante que estén desde muy temprano en el proceso, porque cuando tú revisas un proceso electoral, tú revisas la integridad del proceso electoral. ¿Por qué? Porque un proceso electoral falla no solamente por lo que sucede el día de la elección, sino que puede fallar desde mucho antes. Supongamos, por ejemplo, que un gobierno, para no hablar del nuestro, un gobierno en términos generales, empieza a utilizar los recursos públicos para hacer campaña. Evidentemente, eso no se va a ver el día de la elección, se va a ver desde meses antes. Y si una misión de observación electoral no está desde meses antes viendo lo que sucede con el gobierno, entonces al final del día no puede dar fe de que el proceso electoral ha sido equilibrado. Supongamos, por ejemplo, que la misión de observación electoral no está en el proceso de revisión técnica de las máquinas que se van a utilizar para el proceso de votación y no puede auditar el software y el hardware, la computadora y el programa por el cual procesan los resultados. Bueno, evidentemente el día de la elección tampoco ya lo puede hacer porque ya la máquina está en funcionamiento y ya tú no puedes saber qué fallas o qué problemas había en la máquina porque no estuviste a tiempo para participar en los procesos de auditoría. Entonces es muy importante que estas misiones lleguen con suficiente anticipación y en la medida que llegan con mucha anticipación, van participando en el proceso y van reportando lo que encuentran a lo largo del proceso, van generando confianza en el proceso electoral. Y por supuesto, si hay confianza en el proceso electoral, hay confianza en los resultados. Y yo creo que eso es lo que justamente debe buscarse con un proceso de observación electoral. Sí, importante lo que usted menciona, confianza. Y ya nos corresponde ir a la pausa, pero brevemente, antes de irnos, me gustaría que también pueda dar su apreciación de cuán importante es eso, la confianza del elector y que también las personas puedan sumarse a este tema de, como lo decíamos, las personas han decidido salir a votar en este proceso de primarias luego de ese llamado de la abstención y que sigan confiando en esa ruta electoral. Sí, bueno, algo que es importante, yo creo que es un aprendizaje digamos, para todos, es que tuvimos una Comisión Nacional de Primaria que contó con la confianza del país. Eso lo medimos nosotros y lo midieron otras encuestas. Y básicamente los niveles de confianza triplicaban el nivel de confianza que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la confianza en el órgano electoral es posible. Y es posible si de alguna manera los actores que están allí, la coherencia en sus actuaciones y la manera en que están representadas todas las partes en el proceso permiten ese nivel de confianza. Eso de alguna manera nos haría pensar que habría que revisar la conformación del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque en las mediciones que nosotros hemos hecho no encontramos esos niveles de confianza en el Consejo Nacional Electoral. Y sería importante que nosotros vayamos a un proceso electoral blindado en el sentido de la confianza hacia la autoridad electoral. Que nadie piense que el árbitro está a favor de alguien, sino que el árbitro sea neutral como corresponde a un árbitro. Y yo creo que allí, si queremos ir a un proceso electoral que nadie cuestione, yo creo que algo que es importante es considerar la revisión de ese Consejo Nacional Electoral y posiblemente conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y cree que esa opción sería posible antes de las elecciones? Todo es posible si hay voluntad política. Nosotros hemos visto conformarse consejos nacionales electorales muy rápidamente, lo vimos en el último caso. Sí, fue un proceso y rápido. Cuando se quiere, se hace. Y si hay voluntad política, se puede hacer. Yo no tengo ninguna duda de eso. Debería ser entonces uno de los puntos quizás en negociación. Todo depende de la voluntad política. Bien, muchas gracias por acompañarnos. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Nos corresponde despedir. Gracias por venir a este espacio. Gracias a ti. Siempre Bien. a la hora. Con esto nos despedimos recordándole nuestras redes sociales @argumentos_GB en la cuenta de X, en la cuenta de Instagram @argumentos, mi cuenta personal @Soriemi, siempre dispuestos a servirles y agradecida con Dios de compartir este espacio.